Soy Mónica Tapia, soy directora de Ruta Cívica y coordinadora de Ciudadanía 19S. Y fui parte de las redes que formaron Verificado 19S durante el sismo. Seguimos trabajando en la reconstrucción y en el largo plazo en la planeación sustentable de la Ciudad de México con participación ciudadana y sin corrupción. Mónica, creo que las experiencias que se tuvieron tanto en Verificado 19S como en Ciudadanía 19S, que sigue haciendo muchas cosas, es muy importante retomarlas ahora que estamos ante un escenario de una pandemia por COVID-19. ¿Qué podemos aprender de esta reunión de organizaciones de la sociedad civil que fundaron Ciudadanía 19S, entre ellas Ruta Cívica, la que diriges, para estos momentos? Pues yo creo que en esos momentos del sismo era muy evidente que aunque el gobierno decía poder solo y que por el otro lado pues la sociedad queríamos ir a ayudar y de manera desmedida y poco organizada, etcétera, lo que queríamos era tratar de pues mediar en esto. Canalizar Organizar, bien, yo sí lo organizar. diría el organizar, ¿no? ¿Qué organizar? En primer lugar, lo que aprendimos fue la información. Resulta que había mucha información en los miles de chats y redes sociales y Facebook y demás que se desbordaron. Una buena parte de esa información era falsa y lo que queríamos ayudar a hacer era organizar esta información para decir, esto está verificado, esto es falso. Entonces, desde un mapa donde dijera, estos son las zonas ceros, las zonas de riesgo, las zonas de derrumbes, pero también zonas donde podía haber pues, alto riesgo. ¿Qué tiene que ver con actualmente ese aprendizaje? Pues que hay muchísimos rumores, incluso de cómo se trata, se cura, se previene el coronavirus, y que son falsas. Exacto, muchas. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje, cómo organizamos la información y otra vez aquí el gobierno no puede solo, como es evidente. Necesita que la sociedad también se organice, se autoorganice para decir esto es falso, esto está verificado y en ese sentido ya hay un primer esfuerzo que es verificoid.mx, ¿no? Que es Verificoid. ajá, que es una red de información. Incluso hay un WhatsApp con una comunidad médica detrás, etcétera, justo para esto. El segundo aprendizaje es cómo se gestiona la ayuda o la solidaridad, que si tú recuerdas, pues había mucha gente que quería ir a ayudar. Entonces, desde cómo nos hacemos un rol de voluntario con un horario, con unas tareas en específicos que se transmitan ya que se acaba tu turno, viene el que sigue, etcétera. Entonces, cómo esa red de voluntariado se gestiona, hasta qué se necesita ayudar. En este caso, pues tendremos que ayudar a las personas más vulnerables a mantener una cuarentena sin que se queden sin agua, sin comida, bien atendidos, etcétera. Entonces, ese será pues una gestión de la ayuda organizada. Estamos justamente viendo eso. Y en tercer lugar, hay también el cómo, digamos, la ciudadanía, la gente participa en estos esfuerzos de verificación y de, por ejemplo, esto, decir cuándo voy al hospital y cuándo no, cuándo llamo o cuándo no. Entonces, pasar esa información de diagnóstico y de canalización y de recursos voluntarios especializados y que además ahí también es muy importante qué es un recurso especializado. En el caso del sismo, por ejemplo, nos quedaba claro que esto, no sé si te acuerdas, los directores responsables de obra, el DRO era famosísimo, sí, como el recurso más necesitado. Actualmente, pues es el médico que te pueda diagnosticar. Entonces, esos recursos, ¿cómo los utilizamos de manera óptima para que no estén revisando 50 edificios que no tienen daño y que en este caso, pues 50 diagnósticos que no van a ser posibles y vamos poniendo como filtros para que esos recursos humanos especializados se optimicen. Ese es otro tema.
Y yo creo que el gran reto, y pues lo fue durante el sismo y lo seguirá siendo actualmente, es la coordinación entre sectores, Katia. El gobierno, la sociedad, la ciudadanía, el sector privado, que también tiene muchos recursos. Verificado, la verdad es que no hubiera sido posible sin todos esos recursos Claro, financieros, porque se requieren humanos, profesionales que herramientas. verifiquen, no es tan fácil, no lo puede hacer cualquiera. No, no, Hay una serie de pasos que ya sí. se han documentado, ha habido más esfuerzos desde ese Sí, momento, ¿no? sí, sí. Pero sí. Y creemos que pues el reto está en cómo sabernos coordinar mejor. O sea, yo creo que el gobierno mismo tiene este déficit a veces de credibilidad porque no va respaldado y coordinado con otros sectores, por aislarse y por decir yo puedo solo y de pronto darnos cuenta en el Inter que no puede solo. Entonces yo sí diría que el gran reto es desde el principio llegar coordinados como pues, distintos sectores, distintos grupos, distintas redes. No solo somos organizaciones, ahí hay muchas redes cívicas de vecinos, de voluntarios, los ciclistas, ¿no? La gente de la moto que anduvo. Esas son las redes cívicas y el capital social que tiene México y la Ciudad de México. No pensamos en que solo es una organización legalmente constituida, ¿no? Claro, sí, necesitamos, ahora sí que en esta emergencia en particular, todos formamos parte de la solución o del problema, ¿no? Así es, sí. Entonces tenemos que hacerlo. Estaba yo leyendo acerca de las conclusiones de las lecciones a las que llegaron y me gustaría tocar algunas, ¿no? Que no has mencionado también para que nos sirva en estos momentos, ¿no? Sí. Que tiene que tener independencia y no politización con la coordinación. Creo que fue un dilema, una tensión muy fuerte porque pues habíamos muchos que éramos muy críticos del gobierno, había muchos grupos de defensa de derechos humanos, donde de pronto llegó un momento de decir, pues estamos en una emergencia, suspendamos temporalmente estas críticas para ser parte de la solución. Y fue muy claro también cuando al final y cómo se desactivó, que nos tomó mucho tiempo aprender pues eso, a desactivarnos y a decir, ok, ya volvemos a la normalidad y a la casa y a dormir y a cosas que nos parecían en ese momento pues una tragedia y un egoísmo total, pero a desactivar esto y también hacer un balance crítico. Entonces sí dijimos, pues eso, que era teníamos que ser independientes, que suspendíamos temporalmente esta crítica y pues, falta de colaboración, pero al final había que hacer esa evaluación y verificado 19 se cerró con una evaluación de todo lo que hacía falta en términos de información, de verdades, de cuentas pendientes, de reconstrucción hacia el futuro y pues seguimos un poco también exigiendo eso. Claro. A ver, nadie es imprescindible. Eso se debió a que en algunos momentos, y creo que pues, parte del ser voluntarios, novatos en esto de los desastres, eh, estábamos como innovando mucho y había gente que centralizaba mucha información, contactos, saberes. Y que si caía en burnout ya valió, Exacto. ¿no? Y creo que hasta ahorita estamos reconsiderando ese rol de muchas de estas personas, pues bien, haciendo algo que suena muy talachero, burocrático, pero era describir las funciones que hacían, justo para esto que te decía hace rato, para que llegue el siguiente voluntario y yo me pueda ir a dormir y esa otra persona que llega haga las mismas funciones que yo con los contactos, etcétera. Preparación previa ayuda a responder mejor. Sí, pues aprender a hacer estos protocolos y estar preparados. Nos platicaba alguien que es experto en emergencias humanitarias, eso, que pues el experto humanitario se prepara muchísimas semanas, meses para 1, 2, 3 semanas de acción, pero que importa mucho. Y creo que pues, tus invitados lo han contado muy bien, cómo todas estas reuniones de expertos científicos, de protocolos, de qué hacer, e incluso médicos, que es esto de también qué se sigue A, B, C, D, aún en una emergencia, aún en el gran caos, cómo se prepara uno para eso
y puedes reaccionar pues, con la cabeza más fría a las emociones y el activismo y el voluntarismo que muchas veces nos caracteriza, ¿no? Claro. Apoyo psicoemocional a personas voluntarias. Sí, descubrimos que esas 20, 40, 100 personas, incluso en puntos cero, en el desastre, nunca implementamos algo como la ayuda psicosocial, psicoemocional, que era tener psicólogos a la mano y poder incluso esto de desprenderse, de irse a dormir, de descansar. Algunos de ellos todavía tienen pues, estrés postraumático y que en ese momento no se valoró. Creemos que parte de estos protocolos tienen de incluir forzosamente estos procesos de atención y es parte de la preparación de las emergencias sanitarias o de desastres como un sismo, una inundación, etcétera. Tus redes para mantenerse en contacto con ustedes, supongo que ustedes difundirán si hay iniciativas así comunitarias, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Hay personas que, no sé, a lo mejor son psicólogas y pueden dar terapia a distancia desde su casa, sí, ¿no? Sí. Todos podríamos contribuir en algo, ¿no? Así es, y justamente lo primero que estamos haciendo es pensando en lo que le llamamos el protocolo de activación, es decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Vale la pena y vamos a aportar valor agregado o no? Y en el momento en que lo hayamos ya activado, las mismas redes de Verificado 19S y otras redes que están como en conexión, lo vamos a llamar y vamos a empezar a hacer esto pues así. Lo primero que necesitaremos otra vez son voluntarios, turnos, y creo que a diferencia del sismo, Katia, esta emergencia pues va a tomar mucho tiempo, van a ser un mes, 2 meses, no sabemos cuánto, a diferencia de estas 24 horas que eran cruciales con el sismo. Entonces nos lo estamos tomando justo para detallar y perfeccionar estos protocolos para que no sea la primera y única vez o la segunda y única vez, sino que sí queden como protocolos sociales para el futuro en la gestión de riesgo, le llamamos, ¿no? Pues entonces, no es solo el desastre. Verificado 19S en Twitter, pero también la página igual, ¿no? Verificado19s.com. Sí, y de ahí vamos a llevar los links porque hay otros como este Verificado COID y demás que tienen como información más precisa, pero ese sigue siendo el centro de todo. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. No se vayan, hay más de esta entrevista con Mónica Tapia y como siempre yo les espero en Facebook, en Twitter, en Instagram. Buenas noches.